Amigas y amigos de BPI TV, una vez más estamos con ustedes y con una historia bellísima, inspiracional, una historia muy emotiva que yo quiero compartir con ustedes. Porque cuando conocí a Brilkelia Álvarez Franquís, me di cuenta que hay muchas cosas en la vida que se pueden lograr con esfuerzo, con dedicación, con esmero, con disciplina, con ganas, con ganas. Esta muchacha nació en Paracoto, Estado Miranda, en Venezuela, creció con sus padres y con sus hermanos en unas condiciones sumamente paupérrimas, vivía en un ranchito que casi se estaba cayendo, ya ustedes van a poder ver las imágenes. Allí se fue desarrollando poco a poco su vida en unas condiciones realmente complicadas que ella misma nos va a contar. Riquelia está con nosotros porque ella ha llegado hasta la ONU, ella ha llegado hasta Perú, ella ha tenido unas participaciones interesantísimas a nivel latinoamericano y a nivel estadounidense, importantes sobre la niñez, sobre la adolescencia, sobre la mujer, el empoderamiento, sus derechos. Estudió derecho, se graduó. Ya vamos a hablar de inmediato de todas esas cosas que yo no me canso, porque es que cuando te leo, digo, Dios mío, Brigelia por todas partes decidió crecer, salir del ranchito donde vivía y ser lo que hoy en día eres. Qué belleza, te felicito, te aplaudo de pie, Brigelia. Muchísimas gracias por esta invitación, por esas palabras tan hermosas que me estás brindando y por darme la oportunidad en este momento de ser parte de un testimonio de vida, de unas circunstancias que muchos venezolanos y latinoamericanos probablemente estén enfrentando en estos momentos, y es simplemente dar una voz o transmitir ese mensaje que es posible siempre que tengamos claro cuál es nuestro enfoque, nuestros propósitos para avanzar en la vida y alcanzar lo que nosotros deseamos. ¿En qué momento se dio cuenta Brigelia de que efectivamente era posible? O sea, chiquitica, fuiste realmente dentro de toda la situación donde, como vivías con tus padres, fuiste bendecida por Dios con unos libros que le dieron a tu padre como pago. Tu padre era gruero, no tenían cómo pagarle y esos libros llegaron a tu casa. ¿Qué pasó allí a partir de ese momento? Sí, yo siempre cuento esta anécdota porque es mágica. Es Es mágica. una oportunidad en la que mi papá, que trabajaba de noche como asistente de conductor de grúas, recibió una caja como forma de pago. Y una vez que esa caja llega a mi casa, mi mamá, que era una y sigue siendo una gran lectora, tomó cada uno de esos libros. Yo siempre llamo que había tesoros ocultos, libros de literatura, historia universal, geografía, poemas, obras de teatro, cuentos infantiles, y tomaba todos los días uno de esos libros y nosotros hacíamos, mi hermano y yo hacíamos dictados con ellos y aprendimos a valorar la lectura como una forma de viajar por el mundo, de conocer nuevas realidades, y yo creo que definitivamente ese amor por los libros, por el estudio y por la educación fue definitivamente lo que cambió el curso de mi vida. ¿Y eso en medio de qué condiciones sociales? ¿Tú podrías describir cómo vivían para entender un poquito el porqué de tu evolución tan grande y tan Sí, importante? mis padres, bueno, ellos tenían una vivienda inicialmente cuando nosotros nacimos. Ellos vivían en el anexo de la casa de mi abuela, y en el año 1992 unos vecinos decidieron invadir unos terrenos en el pueblo de Paracotos. Yo no sabía de qué se trataba, cada noche había unas reuniones como clandestinas, un tanto misteriosas. Yo acompañaba a estas reuniones hasta que un día, regresando de la escuela, una vecina me dice, dile a tu mamá que ya, listo. Y le dije a mi mamá eso, y inmediatamente mi papá salió con alambres de púas, con madera, con zinc, todo lo habían recolectado, y llegamos a ese sitio. Allí demarcamos unos terrenos que eran el botadero de los vecinos de la comunidad que teníamos al frente, y a partir de ese momento fue justamente un 4 de abril del año 1992, época en la que estaban suspendidas las garantías constitucionales en el país. Mis padres Imagínate. decidieron invadir de una forma muy Invadieron, riesgosa. Sí, claro. nosotros como niños, yo tenía 11 años, mi hermano 10, y era como una historia, como una aventura, digamos así. Fue ya como un año después, 2 años, que ya empecé a sentir lo que suponía estar allí, porque en principio, cuando llegaban los órganos de seguridad del Estado para desalojarnos, nosotros los niños nos
de primeros en, en esas protestas para cantar el himno nacional y por supuesto hubo algunos atropellos como pasa naturalmente en estas situaciones y posteriormente la situación fue mejorando, los vecinos se organizaron y poco a poco fueron encontrando espacios para que faltaran, para que pudiéramos surtirnos de electricidad de forma legal, porque en principio teníamos que tomar electricidad de los postes que había cercano Ajá, a donde yo estaba. ajá. Y bueno, Sí, allí sí. construimos entre todos, porque todos, incluso siendo niños, nosotros también colaborábamos en eso, construimos un ranchito, una cuestión que nosotros le decíamos así de manera muy amorosa, y ahí estuvimos, no teníamos baños, ni siquiera íbamos a casa de unos familiares que quedaban muy cerca, y bueno, y ahí convivíamos en medio de una situación que realmente hoy miro en retrospectiva y realmente era paupérrima, pero era lo que nos estábamos conociendo y Claro. para nosotros era una situación, vamos a decir, normal dentro de lo que cabe. Sin Sí, embargo, pese a todo eso, yo siempre le pregunto a mi mamá cuándo va a ser el día que vamos a estar limpios higiénicamente, porque cuando nosotros veníamos de ese otro anexo, donde vivíamos inicialmente, siempre pues estábamos limpios con nuestra ropa, bañaditos. bueno, Ujú. modesta, pero y cuando pasamos a esa construcción, nosotros siempre nos las pasábamos llenos de tierra, porque bueno, era el trabajo que había que hacer para avanzar allí. No, Y claro. bueno, pasaron los años y finalmente mi padre pudo construir una casa no de zinc, sino de madera. Él siempre ha tenido como una visión como muy de arquitectura, y mi papá hubiese sido un gran arquitecto y construyó Wow. una casita que era con unas maderas de una forma particularmente dispuesta que era muy Sí, bonita. Sin embargo, seguía siendo muy humilde y por supuesto claro. sujeta a las inclemencias del tiempo ¿Qué, que qué tanto el pasó calor como el con frío. tus padres que empezaron a impulsarles esa necesidad de estudiar, de prepararse, de leer? Los enseñaron a leer, tu mamá te enseñó a leer a ti y a tu hermano. ¿Y cómo llegas tú a la Universidad Central de Venezuela para estudiar Derecho? ¿Qué pasó en ese interín en tu vida? ¿Cuándo es que tú decides, caramba, yo voy a ser abogada, quiero ser alguien en la vida, quiero salir de estas condiciones? Sí, mi mamá tenía, como te digo, un enorme pasión por la lectura y eso nos lo inculcó y ella tenía claro que la educación era vital para nosotros. Fue ella, mi mamá me concibió a los 17 años, o sea, la diferencia de edad entre nosotras no es tanta y sin embargo, pese a esa juventud que tenía, ella nos enviaba a la escuela todos los días, aún frente a esa circunstancia. Muchas de Ujú, las madres no lo hacían porque realmente las condiciones no eran propicias, pero ella claro. decía, independientemente de lo que esté pasando, de lo que estemos viviendo, ustedes van a la escuela todos los días. Y así Ujú, regresábamos a la casa y hacíamos las asignaciones. Bueno, esa rigurosidad y esa disciplina permitió que yo obtuviera muy buenas calificaciones. Y luego ujú, en bachillerato también fue así. Yo sabía que no, por las condiciones en las que vivíamos, era muy difícil obtener un cupo en una universidad privada, por lo cual yo sentía que si obtenía unas buenas calificaciones, iba a tener la oportunidad de quizás lograr un cupo en una universidad pública. Y eso fue mi objetivo siempre, obtener un buen índice académico. Afortunadamente lo logré y dentro del grupo de personas que obtuvieron un cupo en la universidad, pues yo resulté seleccionada por el Consejo Nacional de Universidades, lo que antes ujú. En se esa denominaba época, sí. prueba de actitud, etcétera. Y gracias Y, a ese buen índice académico obtengo el cupo en la Escuela de Derecho en la y te Universidad Central de Venezuela. gradúas de abogada con mención honorífica magna cum laude. Sí, 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 Wow. bueno, Luego, fue un... luego, aquí va a entrar un poquito la parte que ustedes se preguntarán, ¿en qué momento esta muchacha vuela y brilla? Bueno, desde el mismo momento en que decide despegar de las condiciones en que vivía, de ayudar a sus padres, de ayudar a su hermano, porque su hermano también se graduó. ¿En qué momento decide ella volar y brillar? Afuera, al exterior. Ella forma parte de una organización llamada Centros Comunitarios de Aprendizaje, que ustedes han escuchado muchas veces. Se trata de SECODAP. Lo han escuchado tantas veces porque es una gente que definitivamente hace un trabajo realmente maravilloso y para ese entonces tenía un proyecto para formar comunicadores juveniles. Y empieza con esa formación de comunicadores, pero me gustaría que nos hablaras de esas experiencias en el exterior,
tuviste experiencia en Naciones Unidas, porque te escogen para ir a Naciones Unidas, lo que quiere decir que tenías una buena dicción, hablabas bien, tenías un buen discurso. Incluso estuviste en Perú, también con Keiko Fujimori cerraste un evento importante con la presidenta, la presidenta del Perú en ese momento, con Keiko, la esposa del Primera presidente de dama. Perú, la primera dama, perdón. Entonces, increíble, o sea, ¿cómo logras tú, después de que empiezas a desarrollarte como abogado, quizás ejerciendo normalmente como un recién graduado, y llegas a todo esto? Bueno, realmente se trató de una oportunidad en la que yo ingresé a SECODAP de manera realmente, bueno, causalidad o casualidad de la vida. Yo iba en el transporte público de Paracotos a Caracas y veo un anuncio, como dices tú, se forman comunicadores juveniles, que yo ingreso a SECODAP. Yo para ese momento tenía 17 años, gracias a la motivación, el apoyo y ese espaldarazo que me dieron Oscar Misle y Fernando Pereira, quienes creyeron profundamente en mí. Yo empiezo a participar en las actividades de SECODAP como una joven líder que defendía los derechos a partir de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, que en ese entonces estaba entrando en vigencia en Venezuela. Sí. Y empiezo a asistir a actividades. Yo recuerdo que yo le comentaba a Oscar, le decía, yo soy muy introvertida, tengo muchísima timidez, y él un día me dijo algo que transformó mi vida. Él me dijo, yo creo profundamente en ti, sé que lo vas a hacer muy bien, confía también en ti. Eso nunca nadie me lo Tan había dicho. bello, Oscar, tan bello, claro. En bachillerato, pues que algunos profesores eventualmente me decían, ¿cómo vas a comunicar si tú no hablas? Y en efecto, era así. Pero Mm. es el sentido de que O había sea, una lograste organización. superar la timidez como parte de tu Sí, proyecto de vida también, de desarrollo tuyo como persona, independientemente de crecimiento profesional también, tuviste una barrera en tu vida que sentías que podía ser algo que no te iba a permitir crecer más. es así, gracias a ellos que me daban la voz, me daban la oportunidad y no cuestionaban, sino por el contrario, estimulaban. Fue así como entonces empezó un movimiento en Venezuela con niños y adolescentes. En ese momento se estaba redactando la nueva constitución y yo empiezo a participar, me seleccionan para ser ponente y luego de eso, casi un año aproximadamente, es que llega una invitación a Caracas de un Ujú, evento que se iba a desarrollar que se denominaba el Foro de Adolescentes de las Américas, que se llevó a cabo en Lima, en Perú. ujú, Y bueno, desde la Fundación del Niño me seleccionaron y asistí en este evento. Había alrededor de 56 adolescentes de toda la región. Finalmente, el día de la clausura, 5 adolescentes iban a representar cada una de las regiones. Yo fui electa entre mis compañeros porque hacíamos unas votaciones para representar alguna de nuestras regiones. Yo representé América del Sur. Bueno, en la presentación, como mencionas, estaba en ese momento la primera dama del Perú, que era la señora Keiko Fujimori, y bueno, hicimos nuestra presentación final. Luego de juntas. eso hubo otro Ujú, evento, sí, bueno, yo hice ujú, mi presentación y ella a su vez daba las palabras finales como representante del Estado peruano. Luego hubo otro que se llamó Quinta Reunión Ministerial de Políticas Sociales de Infancia y Adolescencia, que también ujú, asistía a este evento. Y pasó algo muy particular, pasaron como 2 o 3 meses y resulta que llega una invitación, una carta a la UNICEF en Caracas, aquí en Venezuela, donde ujú, me estaban invitando para representar a América Latina y el Caribe en la Organización de las Naciones Unidas, en una sesión donde se iba a discutir la situación de la niña y la mujer en el mundo, y, ujú. y me estaban invitando. Recuerdo que cuando llaman, le digo a la persona, pero usted está segura, lea bien, porque mi nombre es muy complejo. Es muy Seré yo, complejo no vaya a ser que yo me voy para allá y no soy yo, qué barbaridad. y porque yo no me había postulado, hablé inmediatamente con Oscar y Fernando, ellos tampoco lo habían hecho. Y yo siempre Ujú, digo que a veces no hay que preguntar tanto los por qué pasan, sino para qué. Pues ellos me ujú. enviaron una cantidad inmensa de información, estadísticas, todo para que yo preparara mi ponencia. Y bueno, durante un mes aproximadamente preparé toda la información y bueno, llegamos a Nueva York, a Naciones Unidas. Y recuerdo que cuando voy a estar ya en Impresionante, ¿verdad? La totalmente, experiencia de estar en Naciones Unidas.
Increíble, yo también estuve en varias ocasiones porque cuando era reportera del Palacio de Miraflores me tocó cubrir al presidente Carlos Andrés Pérez y yo iba a Naciones Unidas y yo me sentía realmente realizada. Para mí fue una experiencia bellísima porque además tú te sientes en el mundo, porque ahí hay tantas banderas, tantos representantes de todas partes del mundo y tú dices, Dios mío, estoy en el centro del mundo, increíble, ¿verdad? Por supuesto, culturas, visiones, perspectivas diferentes. Allí nosotros discutíamos Experiencias. con nuestros jóvenes del mundo y bueno, en esa oportunidad, cuando yo ya voy a dar mi presentación, que estaba una representante de FASO, de Inglaterra, de Estados Unidos, otro país que no recuerdo, y bueno, yo estaba por América Latina y el Caribe. Cuando voy a tomar el podium, que ya estoy organizándome, llega un señor y se acerca, pues yo no sabía quién era. Luego, investigándolo con los años, ese señor Kurt Gautam, que fue director ejecutivo de la UNICEF y que luego pasó a ser Wow, subsecretario general de las Naciones Unidas con Kofi Annan. Y ese señor imagínate tú. habla conmigo y me dice con una traducción simultánea, me dice que él me había visto en Kingston, en Jamaica, y que él quiso tenerme en ese espacio. Y bueno, le Ujú. agradecí inmensamente y bueno, se dio la presentación allí. Para Claro, ese momento, de allí estaba la respuesta de la carta y de la solicitud que te hacen de UNICEF, que tú no sabías de dónde venía, fue él, que te había visto totalmente, En Jamaica y te hacen esta invitación a la ONU. Increíble. totalmente, sí. Y sabes, Alba, algo muy especial, que el año pasado empecé a hurgar, un poco a buscar a este señor, a ver qué había sido de su vida durante estos años. Pues él escribió un libro y él viene de una situación de pobreza importante y su gran lema, su gran legado para la humanidad, porque ha hecho un trabajo maravilloso con los derechos humanos, es ayudar a niñas a que están en situaciones de pobreza a encontrar oportunidades. Y él no sabía realmente cuáles eran mis orígenes, porque cuando yo estaba en Jamaica no hubo manera que él supiese realmente de dónde provenía. Claro, Así que de qué alguna manera increíble. él tiene un libro que creo que se llama algo así como De Nepal al Lago, donde cuenta su propia vivencia, porque era un niño también con muchas dificultades económicas y tiene un trabajo, una historia de superación extraordinaria, y él me da esa oportunidad sin él saberlo. Quisiera alguna vez encontrármelo en algún momento de la vida, pero bueno, Y contarle tu historia, y contarle tu historia. Nada es por casualidad, Elia, ¿sabes? Nada en la vida es por casualidad. Las cosas pasan por algo y por eso es que tú llegaste a la ONU, por eso es que tú pudiste, pues, eh, ofrecer tu discurso, intercambiar ideas. En qué exactamente siente Brirkelia que ayudó con esos discursos de formación, de empoderamiento de la niñez, de la adolescencia, de la mujer? ¿Cómo te sientes tú con eso? ¿Sigues trabajando en eso? Porque ya vamos a hablar de algo que estás haciendo hermoso, donde también estás tratando de ayudar a crecer en comunidades realmente con muy bajos recursos económicos. Vamos a hablar primero de lo que quedó de Briquelia sembradito allí. Sí, bueno, posteriormente a todas estas actividades que son en escenarios internacionales, nosotros seguíamos haciendo trabajo desde SECODAP y otras organizaciones. Yo creo que el trabajo básicamente es de sensibilización, de toma de conciencia, de generación de oportunidades. En ese momento, pues obviamente yo era una joven y tenía una voz como representante o líder activa de los derechos de la juventud. Y ese era un poco mi trabajo, lo que llaman generar y las negociaciones y las reuniones para incorporar, insertar cláusulas o insertar alguna información dentro de documentos o tratados o resoluciones que se estuvieran discutiendo en ese momento. Ese básicamente fue mi trabajo durante esos años. Posteriormente estuve en el Banco Mundial gracias a toda esta experiencia, pues Ajá, ¿qué también hiciste allí? regresé a Perú. Teníamos un grupo que se llamaba el Grupo Consultivo Juvenil Voces Nuevas del Banco Mundial, que era un grupo, en Venezuela éramos 15, seleccionados por distintas organizaciones y como líderes o representantes de algún tipo de movimiento social especial. Y bueno, allí me enviaron a Lima, Perú nuevamente y hacíamos unos documentos que luego se enviaban a todo el comité de discusión del Banco Mundial para insertarlo dentro de las políticas de juventud en América Latina.
Qué Luego con bello. los años me graduó de abogado. Tuve la oportunidad de asistir a una audiencia temática que se celebró en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Organización de Estados Americanos. En Fue la eso OEA. como lo que cerró de alguna manera ese camino, esa experiencia internacional. Luego seguí avanzando durante muchos años en el Tribunal Supremo de Justicia, y siempre digo Ujú. que fue una institución que en esos años me brindó las condiciones materiales, la oportunidad también de ejercer mi carrera, y que posteriormente, gracias a ese esfuerzo y a esos años de trabajo en el Tribunal Supremo, pude obtener condiciones materiales de vida para Para tus yo pasar padres. del ranchito que teníamos a una casa mucho Sí, más, qué belleza. una casa modesta, por supuesto, en la actualidad. Sí, ellos siguen viviendo en el pueblo de Paracotos, Ujú. pero bueno, ya es una construcción mucho más sólida, y por Claro. supuesto, las bases también para yo seguir avanzando y seguir Claro, qué formándome en otras belleza, qué áreas. historia tan hermosa. Realizaste además un diplomado de psicología positiva en la Universidad Metropolitana. Haces mindfulness, psicología positiva. ¿Cómo lo aplicas en tu vida? ¿Qué recomendación das tú a las personas? Cuando se habla de psicología positiva, la gente dice, no, esas son puras teorías. ¿Cómo aplico yo en mi vida la psicología positiva, el mindfulness? ¿Cómo yo me puedo realmente reinventar para salir de los momentos difíciles? O sea, ¿cómo lo aplicas tú? Bueno, te cuento que yo empecé a estudiar estas formaciones porque siento que de alguna manera o de forma indirecta, todo esto que yo leía en forma paralela al derecho me Ujú. permitió a mí transitar momentos difíciles durante estos años, porque aun cuando se observa como una historia, un recorrido quizás con muchas flores adornado, también en ese camino había momentos en los que yo me sentía muy triste, porque a Claro, veces tenía que tomar transporte público del Nuevo Circo en Caracas hacia otros, porque yo seguía viviendo en el pueblo, y a veces pasabas 3 horas esperando un transporte público y no llegaba, o llegabas tarde a la universidad, que te levantaras a las 4 de la mañana. Es decir, muchas situaciones en ese camino para poder aprobar la universidad. Entonces, todas estas lecturas, desde Luis Hay, en ese momento Lai Ribeiro y otros tantos, me llenaban de fortaleza para ser resiliente frente a esas claro. adversidades, y eso es lo que hace que ya hace aproximadamente unos 10 años yo empezara por esta corriente del conocimiento. Cuando hablamos de Ujú. la psicología positiva, pues es una perspectiva que habla de la posibilidad de estudiar también los temas desde el bienestar, que también nos favorecen, desde la gratitud, el sentido del humor, el optimismo, la esperanza. Entonces, estos investigadores empezaron a estudiar esto, a aplicarlos a las personas, y observaron que a veces, más allá de estudiar las patologías, también vale la pena estudiar los aspectos que favorecen al ser humano. Y una vez que a mí me favoreció muchísimo en estos años, sin yo saber, fue la atención plena, que es lo que hoy día se conoce como mindfulness. Yo recuerdo que yo, mientras estaba en el transporte o en el terminal Nuevo Circo, muchas personas se Esperando. quejaban que llegaba, que las personas, y yo no observaba eso. O sea, yo me abstraía en ese momento y me concentraba en lo que estaba en ese momento estudiando, porque el día siguiente tenía un parcial, tenía un examen, presentar un resumen de alguna sentencia. Y esa Imagínate forma tú. de conectarme con eso que estaba estudiando en ese momento, hacía que todo lo que estuviese fuera de mí, que no me favoreciera en lo absoluto, no me minara o no me quitara la posibilidad de seguir avanzando. Hoy día entiendo que esa es una fórmula de seguir trascendiendo, a pesar de que las circunstancias externas no sean favorables. Sí, Y de hacer atención plena me ayudó en muchísimos momentos, sin yo qué saber belleza. que hoy día es una herramienta. Claro. Y bueno, en la actualidad, el mindfulness, que es estar presente, estar en el ahora. También está la meditación como otra alternativa que también incorporar a mi día a día y que me ha Es que lo producido. incorporas con un proyecto hermosísimo que se llama Todos en Yoga. Y el objetivo de este proyecto es la creación de una herramienta de inclusión y de esperanza social. Estás llevando este proyecto a las comunidades más necesitadas. Me mandaste una fotografía hermosa de lugares, de escuelitas, de centros que se están empezando a formar, que se están levantando, donde tú estás impartiendo tu conocimiento, tu experiencia, les estás dando todo este aprendizaje que tuviste a esas personas que lo necesitan, como lo necesitaste tú hace muchos años en algún momento de tu vida.
Sí, esa es una iniciativa, como denominas, todo en yoga. Desde hace unos meses empecé en una comunidad aquí de Caracas a impartir clases. Como siempre digo, mi objetivo en todos en yoga es que sea accesible y asequible. Hace un Ujú. par de años empecé a formarme en el área de yoga y de la meditación. Sentía ya en esos momentos que más allá del tema académico, tema teórico, sentía que el cuerpo también tenía que formar parte de ese ejercicio personal y encontré en el yoga pues una herramienta extraordinaria que me ha ayudado, que me ha dado muchos beneficios en lo personal y que ahora se está convirtiendo también en un instrumento, yo le llamo de inclusión social, para lograr que zonas o entornos vulnerables de lo económico o lo social también puedan obtener esos beneficios. Ya tenemos ¿Cómo aproximadamente. lo has logrado? ¿Qué sientes tú? ¿Cuál es la experiencia que tú me puedas contar de alguien de la comunidad que haya podido empezar a entender y a tener ese gusanito que tuviste tú cuando apenas tenías 10 años, 11 años, y empezaste a ver, yo tengo que salir de aquí, yo de aquí salgo, seguro que salgo, voy a crecer, mi mamá me ayuda, mi papá me apoya, yo voy a lograrlo? ¿Cómo sientes tú que a través de lo que tú estás haciendo se puede influir en esas personas que pasaron por lo mismo que tú? Tú dices a través de Todos en Yoga, de esta Sí, iniciativa. sí, sí. O estás haciendo Sí, alguna otra que también los ayude a ellos a la inclusión sí, bueno, en este momento estoy con yoga. especializada en el tema Ujú, del yoga. Bueno, creo que el ujú. yoga brinda la posibilidad de tomar Total. mejores decisiones, nos permite observarnos, dar conciencia de quiénes somos en esencia, de ser personas más compasivas con nosotros y también con los otros. Y creo que desde esa filosofía, cuando la persona toma conciencia de quién es, de dónde están sus potencialidades, del amor que puede transmitir a otros y del amor que también necesita darse a sí mismo, ya empieza un proceso de transformación porque no pasas por la vida en piloto automático, sino que estás Claro. consciente de quién eres y lo que puedes dar. Y eso definitivamente hace que nuestra perspectiva, la mirada de las situaciones, incluso aunque estemos en entornos con conflictos, con precariedad económica, podamos, como ocurrió en mi caso, que tenía mucho trabajo de introspección, porque como era una persona muy, muy introvertida, muy hacia adentro, también me hacía muchas preguntas sobre qué quería hacer con el propósito existencial y sabía que había siempre una oportunidad más allá del espacio que yo conozco. Entonces yo creo que de una manera sutil, porque eso en una clase de yoga no se dice abiertamente, pero de una forma sutil se van generando transformaciones internas más allá de los cambios físicos que obviamente se pueden observar en el cuerpo, mejora en la calidad Claro. del sueño o la persona tiene más relajado su sistema nervioso, pero desde lo sutil, desde el aspecto ya de la individualidad de del ser, yo creo que por ahí se va impactando y se va generando una toma de conciencia diferente. Sin duda, porque además tú eres el mejor ejemplo de que la pobreza extrema no influyó en ti para dejar de crecer, al contrario. Cuando te viste sumergida en un mundo como ese, que probablemente sea las personas que están acompañándote en tu proyecto de todos con yoga, pues eh, se empiezan a dar cuenta, esto no puede ser la única vida que yo quiero tener otra vida distinta, como la de Brilkelia. Ella me lo está enseñando y me está dando las herramientas para eso. Tú fuiste el mejor ejemplo de que la pobreza extrema no detiene a nadie cuando quiere ser alguien. Sí, yo creo que, y a la par de eso, es como tener claro o al menos tomar una herramienta. En mi caso fue la educación, la más formal, es decir, obtener una carrera, avanzar y luego trabajar con ella. Hay personas que tienen unas habilidades y que no forzosamente la educación es la vía, lo tradicional para llegar a algo, pero el tema es saber o apostar por algo, o sea, tener un propósito, es decir, ¿cuáles son mis talentos? Si mi talento es cantar, si mi talento es la escritura, o si mi talento es, no sé, las artes o cualquier otra, Uh la -huh. medicina, etcétera. A ver, empezar a detectar y hacer ese trabajo de introspección y empezar a conectarse con eso. Es decir, que a pesar, en mis circunstancias, yo siempre estaba buscando, siempre estaba leyendo,
siempre estaba buscando una oportunidad. En el pueblo no había muchas, pero cuando yo llego a Caracas, para muchos es una ciudad anárquica, una ciudad con muchos problemas. Para mí Caracas fue una ciudad de oportunidades, porque en mi Ujú, pueblo, te digo, en mi pueblo no había ni siquiera unas escaleras mecánicas. Cuando yo llego ujú. a Caracas, yo conozco las escaleras mecánicas, había tomado el metro en 2 ocasiones, empiezo a tomar el metro, es decir, me parecía una ciudad que te brindaba oportunidades y yo lo que hacía Claro, era investigar es cómo llega Secodap a mi vida. Yo pude haber leído esa nota de prensa y decir, no, a mí no me van a aceptar, a mí me claro, van a exacto. rechazar por cuál otra circunstancia. Yo no sé ni siquiera llegar a esa zona de la ciudad. Y inmediatamente yo dije, yo voy a ese sitio. Claro, tenía por otro lado voces detractoras que me decían, no vayas, quizás es algo malo. Yo dije, no sé, algo desde la intuición, también confiar un poco en eso. Llego a ese sitio y encuentro todas estas personas extraordinarias que me acompañaron, porque este proceso de crecimiento fue de la mano con personas que me guiaron. Por eso yo siento que ahora tengo esa responsabilidad de también guiar y orientar a otros. Sí, Probablemente Oscar y Fernando tenían la edad que tengo yo hoy. Y yo claro. siento que hay muchas niñas o muchas adolescentes que hoy día pueden estar transitando esto y las he encontrado. He ido a Ujú. eventos, he contado mi testimonio y me he encontrado personas, niñas, adolescentes que me han comentado, mira, yo también he pasado por esto, por esto, por esto. Incluso hay una de ellas que está haciendo un emprendimiento en la actualidad y que eventualmente nos comunicamos. Entonces yo Qué creo bueno. que nosotros, así como la vida me permitió todo esto, es el llamado y haber Ujú. transitado por este camino, el llamado de mi vida es ese, es como reproducir, multiplicar, difundir lo que pudo haberme funcionado, puede que no le funcione a otro, pero sí decirle a otras personas, a otros jóvenes que están en esas circunstancias, que es posible siempre y cuando haya también disciplina, haya pues excelencia y haya trabajo, porque esto tampoco se logra de la noche a la mañana. Aquí hubo mucho trabajo, mucho estudio, muchas horas en las que yo le decía a mi mamá, quiero estar afuera jugando pelota con mis amigos y ella me decía, no te preocupes, más adelante lo harás. Porque a veces de adolescente yo también quería jugar e irme a la calle, ir a Claro, claro, fiestas, claro. Y pero olvidarte sabía de que tenía tanta una responsabilidad. responsabilidad. Pero Ujú. sabía que tenía una Claro, responsabilidad con los estudios, con la academia, con tener buenas calificaciones, porque esa fue mi vía. Yo dije, por ahí puede ser me que voy. obtenga un cupo en la Ujú. universidad. Así Y es. déjame decirte ya para concluir que estamos, o quizás con unos minuticos más, que me impresiona porque yo no sé dónde quedó la Brirkelia, que era retraída, calladita. ¿Qué pasó ahí? O sea, también hubo esa transformación importante en ti y te estoy oyendo hablar, te expresas excelente. O sea, eres una mujer de mundo perfectamente. O sea, tú puedes representar a Venezuela en todo lo que has representado y mucho más. Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues yo creo que tiene que ver con eso, con la confianza, con el apoyo que muchas personas me entregaron en el camino. Y bueno, creo que también hay una distinción entre la timidez y la introversión. La timidez Ujú. es como pena a exponer, a decir, pero todavía hay una parte en mí muy, muy, muy introvertida, que es la que me permite a mí ir hacia adentro y es la que me permite trabajar incluso como instructora de yoga en la actualidad, porque me lleva a otro camino, a otro espacio espiritual, un espacio más sano, más de contacto conmigo. Y esa introversión es mi aliada, es mi compañera porque es la que me permite reflexionar sobre mi vida y tomar decisiones y posteriores acciones para seguir avanzando. Excelente, Brirkelia. Me encantó, mi amor, conversar contigo. Brirkelia Álvarez Franquís, abogada, life coach. Ya ustedes tienen sus redes sociales, la pueden seguir por allí. Ella es una muchacha realmente maravillosa que, bueno, que como muchas, hay muchos venezolanos así, Brirkelia, como tú, que han salido de una situación bien compleja en sus vidas, de salud o de pobreza, como el caso tuyo, y deciden crecer, deciden seguir, deciden desarrollarse. No tienen todas las facilidades que puede haber tenido muchas mujeres y hombres en nuestro país, de poder estudiar en una universidad privada. Yo estudié en la Universidad Central de Venezuela, me siento orgullosa de mi universidad y quizás pude haber estudiado en otra universidad y esa era la universidad que yo escogí en mi vida y no me arrepiento. Siento que me formó como una profesional, como un ser humano,
como todo lo que de una u otra manera somos tú, soy yo y muchas venezolanas, pero el caso tuyo es un caso emblemático, hermoso, espectacular, que llena de mucha esperanza a muchas mujeres, muchos hombres que quizás están en este momento en situación como tú, diciendo quiero salir, necesito hacerlo, y al oírte pueden conseguir el empujoncito. Gracias, Brirkelia, un placer, mi amor, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por esta oportunidad y bueno, mi mensaje es que siempre se puede, teniendo claro cuál es el objetivo y pidiendo ayuda a las personas que saben que pueden dárnoslas en un momento determinado. Los sueños Así están es, allí para que nosotros caminemos y transitemos para alcanzarlos. bellísimo. Gracias, amor. De verdad, muy emocionante esta entrevista, muy bella. Fíjense ustedes, por favor, corran la voz a través de BPI TV. Siempre va a quedar allí colgado en nuestra galería esta entrevista de venezolano que vuela y brilla cada día con una experiencia o cada semana con una experiencia distinta, hermosa y espectacular como esta que ustedes escucharon en el día de hoy. Gracias por haber estado allí. Los quiero mucho.